esta asignatura que es el derechos del adulto mayor. Entonces vamos a iniciar y tengo una lista. Voy a nombrar a ver si están de casualidad para llevar el control. Me hicieron favor del área administrativa de la Universidad de Adulto Mayor que llevar este control. Entonces, a ver, o más bien dígame quién está, porque creo que va a ser más rápido. Yolanda Cortés. Yolanda Cortés. Sí, Aquí está. Cortés Larios, ¿verdad? sí, correcto. A ver, ¿quién más? Bueno, Miranda Morales Gabriela. Morales. Miranda. Ah, Miranda Morales. Muy bien. González Miramontes Felicita. González Miramontes. ¿Y una más? Whitger Hernández García. Muy bien. Son 4 nada más, ¿verdad? Había más, pero era una llamada grupal. No sé si Pero se la llamada venía. virtual tiene que ser a través de Zoom, no en llamada. Exactamente. Yo estaba ahí, yo me había metido ahí, luego contesté la llamada, pero dije, no, es por el link. Entonces sí, es que hay que avisarles. Le voy a mandar un mensaje. Sí, veo que están en la videollamada, pero no debe ser en videollamada. Exactamente. Bueno, pues vamos a iniciar nosotros ya. Se les mandó la indicación vía Zoom. Entonces vamos a iniciar. No sé si les comentaron si se conecta en cámara o no. Dice la reunión se está grabando. No digo, pero si se conectan ustedes vía cámara o no, para interactuar. Pues nos han dicho que si queremos, ¿no? O sea, es individual de cada persona, ¿no? Si se Bueno, quiere. muy bien. Entonces yo Pero también sí. así le voy a hacer. Ah, Ya les están diciendo que se conecten. A ver. también, maestro, es si usted quiere que nos pongamos en cámara, ¿no? También. Mire, yo creo que es libre, si está bien.
pero ¿sabe por qué es? Para efecto de no al momento de estar platicando, pues pareciera uno que está hablando en Con nadie, en verdad, sí, sí, sí. con nadie. Sí. Ah, ok, Es sí. libre, sí es verdad, pero como son pocos, para efecto de interactuar, yo lo preferiría, pero vuelvo a repetir, se los dejo en libertad, porque Ah, no, sí, pues sí, sí está bien. O sea, digo yo, por si está hablando con alguien, saber quién es, sí, ¿no? exacto. Miren, nada más estoy revisando el chat, por eso me detuve un poco, para que le están diciendo que se conecten en el, Por el link. por el Zoom, no por el Zoom, no en video. Ah, ok. Sí. Ya les puse el link, pero es el Zoom. ¿Ya han asistido a más clases ustedes o es la primera en línea? Yo ya, No, yo tengo en otras. A ustedes ya en otras. Ajá. yo tengo varios años ya con Ah, entonces ustedes, ¿no? ya saben de la plataforma de Zoom. Sí, de hecho sí. Ah, no, entonces yo creí que era la primera vez. No, Ah, Bueno, las otras estaba- personas, quién sabe. las demás, ajá, sí, es verdad. sí. Ujú. Yo desde cuando fue la pandemia, pues empecé. Ah, ya. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, si ya saben, pues vamos a ir caminando con ustedes. Y ya en el Inter que se vayan conectando y, y al final volvemos a nombrar lista. Para los que se puedan ir incorporando. Miren, voy a impartirles esta asignatura que es, me decían, los derechos humanos del adulto mayor. ¿Ya han llevado algo de derecho ustedes o es la primera clase de derecho? Pues en la Mm, escuela hace muchos años. Sí. Ya tienen carrera adicional. Me interesaría para efecto de cómo voy a abordarlo. Pues No, yo la licenciatura en administración, pero pues ahí me dieron la clase de derecho. Sí, en Pues administración se da, creo que derecho laboral, derecho constitucional, unas cosas así. lo que pasa es que yo sí, soy la de mayoría. Sonora, maestro. Ah, ya. Es una hora antes para mí, o sea, ahorita me conecté a las Ah, 7. usted está desde allá. Sí. Bueno, a ver, de los demás, ¿alguien está relacionado con el derecho o no? Para saber también, No, no, ninguno o ninguna. No, o sea, igual tampoco. Yo nada más tuve, como la compañera, clases de derecho para administración. Son las mismas, más o menos que comentó el profesor. Muy bien. Lo digo para efecto de darme a entender y saber ujú. para iniciar de lo básico. Muy bien, maestro. Desde Está los bien. principios generales de derecho. No. De los derechos, voy a enfocarme mucho en los derechos humanos. No, Ah, no va a ser gracias. una clase propiamente de derechos, sino de derechos humanos y que eso va para otras áreas, no solamente para abogados. El Sí, tema de derechos humanos es bueno, para, le comento, yo tengo un doctorado en derechos humanos, pero yo no tengo la formación de abogada, entonces aprendí, pero voy a aprender yo creo más con usted. pues quién Este, sabe, eso sí, no lo sé. es que tengo Vamos a una variedad, intentar. profe. ¿Cómo? Sí, tengo una variedad de estudios muy simpática. Eso es muy Pero interesante. terminé en eso en derechos humanos y se me ¿Dónde hizo estudió padre. el doctor en derechos humanos? En una escuela, eh, a lo mejor es patito, ¿verdad? Pero bueno, aprendí. Está ¿cómo se llama? CECIFUP, algo así. No sé si la Bueno, conoce. pero es doctorado en derechos humanos. Sí, así es. Ah, perfecto. ¿Alguien más ha llevado algo de derechos humanos? ¿Algún diplomado, curso? No, ¿No? no. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo elemental para ir caminando. Eh, Cualquier cosa que no entiendan, pueden levantar la mano en la mano virtual, es decir, poner la manita o activan el micrófono y pueden preguntarme, pues si se Sí, activa muchas gracias. porque puede haber términos que yo creo que, o a veces piense, su servidor, que me están siguiendo, pero pues no puede entenderse. Entonces, sin ningún problema, me pueden escribir en el chat del Zoom
o pueden activar el micrófono y me preguntan como ustedes lo deseen, para también no hacer la clase tan monótona. Entonces, Muy cualquier duda que digan por sencilla, pueden interrumpir, pueden levantar la mano, pueden hacer un comentario en el chat del Zoom. Entonces, yo soy profesor en la Universidad de Guadalajara, ya llevo varios años impartiendo esta asignatura, sobre todo temas de derecho constitucional y derechos humanos. Mi área de investigación es en temas de derechos humanos. Imparto la asignatura, y vuelvo a repetir, de teoría de los derechos y filosofía de los derechos en la universidad, tanto en la maestría como en el posgrado. Entonces, ese es mi perfil profesional, Ah, ya todo salió. el tema, Ah, el tema ni me había dado académico. cuenta. Entonces, vamos a hacer este abordaje sobre el tema de derechos humanos, que vuelvo a repetir, no es exclusivo, no es exclusivo de los juristas, sino que es un área transversal que impacta en diversos aspectos de las profesiones, pero también en la vida. Entonces, y para ir aterrizando en los derechos del adulto mayor. En temas de derechos humanos es muy importante porque a eso vamos a llegar. La evolución de los derechos humanos tiene diversas etapas, que va desde el proceso de positivación, que tiene que ver cuando los derechos llegan al ámbito jurídico, sobre todo a las constituciones, que previamente estuvieron en declaraciones, y luego se generalizaron a ciertos grupos. Lo voy a ir explicando eso de manera muy puntual y detallada. Se da el proceso de generalización a lo largo de la historia y luego se da el proceso de internacionalización, es decir, cuando los derechos se van al ámbito internacional, ya no solamente en los estados nacionales, y luego como los derechos se fueron expandiendo, se da un proceso que se llama, y a ese vamos a llegar. Yo lo voy a ir explicando esto con calma al final, todos estos días que tengamos la clase, al proceso de especificación. Y es ahí donde vamos a llegar a ver los derechos del adulto mayor, que tienen que ver con los derechos de los grupos específicos por su condición social, étnica, económica, de salud, de edad, eh, todo ese proceso, que esos derechos que por estar en ese supuesto, en esa condición, los debemos de atender y de llevar. Es decir, siempre se habla que hay que tratar a todos por igual, históricamente, pero sin ver las diferencias que de origen se tienen. El proceso de especificación habla de una premisa diferente, donde dice, ah, no podemos hablar solamente de tratar a todos por igual, sino observar la diferencia y, en pocas palabras, proteger la diferencia, es decir, porque a final de cuentas somos diferentes en condición física, en salud, en creencias religiosas, culturalmente, y eso obliga a que tenemos que ver las diferencias para poder llegar a una igualdad real. Entonces vamos a ver cómo surgen los derechos humanos para llegar a ese proceso de especificación donde vamos a encontrar los derechos del adulto mayor. Es decir, qué derechos en particular tienen por formar ese grupo en la sociedad. Yo puedo tener derechos y algunas prerrogativas del Estado por ser indígena, por ser migrante, por ser niño, por ser mujer indígena, migrante, por ser mujer indígena, con discapacidad y así sucesivamente. Es que llegar a una sociedad más justa, necesariamente tenemos que observar esos derechos que pertenecen a cada grupo social para no cometer injusticias. Porque, fíjense ustedes, si tratamos a todos por igual,
voy a decir, pues todos podemos llegar a la universidad, todos podemos llegar a un teatro, todos podemos llegar a una plaza pública, y resulta que está llena de rampas, llena de obstáculos físicos, y dice, no, pues cada quien tiene la libertad de llegar o no llegar. Si no llegaste es porque no pudiste. Y vemos que no hay transporte público adecuado, no hay rampas adecuadas, eh, incluso si están en una dependencia pública, los mostradores están muy altos, no hay elevadores y dice, no, pues cada quien tiene su libertad, que se las ingenie. Su ¿Ustedes necesidad. creen que eso será una verdadera igualdad? Donde dicen, si no hay rampas, si no hay semáforos auditivos, que no hay elevadores, que los autobuses no están adaptados para sillas de ruedas, que los mostradores de las dependencias públicas están todos en una dimensión estándar, pero llega una persona de talla baja y o llega una persona débil visual y no hay señaléctica para lenguaje de débiles visuales y dice, no, es que cada quien tiene libertad y puede hacer lo que quiere. Vivimos en un país libre. Fíjense nada más, partiendo de esas concepciones, de que todos somos libres y que si yo no llego o no hago eso, pues es cosa mía, Un problema. es mi problema y pues que cada quien se las arregle, porque somos libres. Fíjense, y dice, no, y así es, vamos a cuidar las libertades y punto. Oye, pero yo sí tengo libertad, pero las banquetas no hay para sillas de ruedas. Pues es tu problema. Oye, pero en todo, están las escaleras, puedes subir. Oye, pero mis condiciones en este momento físicas, independiente de la edad, pues no puedo subir. Pues es tu problema, es tu libertad. Oye, necesito atención médica. Sí, pues tienes tu libertad. Puedes ir al hospital que quieras. Nadie te va a obstruir. No sé si han escuchado estas cosas, ¿no? Es que se va a tratar a todos por igual, no hay ni ningún impedimento. Sí, en teoría no hay ningún impedimento. Y estoy haciendo este tipo de comentarios medios desordenados solamente para que vayan captando la importancia de ese proceso de especificación que a lo largo de las clases vamos a llegar a cómo, si tratamos a todos por igual, y no observamos la diferencia, tal vez nunca vamos a llegar a la igualdad. ¿O ustedes cómo creen que si tratamos a todos por igual, vamos a llegar, valga la redundancia, a una verdadera igualdad? Pues ¿Qué no, piensan? No creo, maestro. ¿Por qué? No, porque no todos tenemos las mismas capacidades, ya sea físicas o inclusive mentales. Ajá, sí. Exactamente. Y eso no es un tema de edad solamente, porque puede ser un niño que por algún accidente, por un tema de nacimiento o de cualquier edad, que alguien sufrió un accidente. A veces siempre pensamos, no es para cierto tipo de personas, pero todos y todas, en algún momento de la vida, vamos a necesitar que nos protejan la diferencia. ajá. Y hay un profesor italiano, un filósofo del derecho, que lo explica muy sencilla, sin cosas tan elevadas, tan inalcanzables. Eh, Decía, la igualdad se parte de una premisa muy sencilla, muy simple. Y si no nos compliquemos la existencia, la igualdad es proteger la diferencia. Fíjense qué sencillo. La igualdad es proteger la diferencia. Si como sociedad nos quitáramos esa venda de la justicia, que así dibuja la justicia, ¿no? Con una venda en los ojos y tratar a todos por igual, yo no comparto esa imagen porque la justicia debe abrir los ojos. Porque si le ponemos la venda en los ojos, sí va a tratar a todos por igual, pero sigue siendo ciega porque no observa eso que dice Ferraioli de proteger la diferencia. En la justicia tenemos que quitar esa venda de los ojos para observar, oye, esa persona necesita silla de ruedas. Esta persona necesita alta tecnología porque
no ve bien, eh, o no escucha, o tiene problemas de movilidad. Y como todas las personas, todos tenemos dignidad humana, todas y todos. La dignidad implica que se tenga derecho a la recreación, el descanso, a la cultura, es decir, ir a escuchar un concierto de música, una obra de teatro, un recital, ir a conocer la ciudad, a caminar o a transitar en el medio que sea. Todos tenemos esa posibilidad y eso se llama vida digna, vida digna. Y cada uno tenemos una condición diferente. Dice, yo para vivir una vida digna necesito esto, esto, esto y esto. Y es diferente a otra persona. Alguien dice, bueno, yo para tener una vida digna necesito esto, esto y esto. Y cada uno reflexionemos y cada una reflexione lo que necesitamos para tener una vida digna. Estoy seguro si nosotros hacemos una lista, cada una y uno de los que están conectados, hacemos una lista y decir, a ver, yo para una vida digna necesito ir al parque, ver a mi familia, asistir a la escuela, quiero seguir preparándome, quiero seguir formando. Yo para tener una vida digna quiero viajar, quiero conocer. Yo para tener una digna quiero estar solo o sola, quiero reflexionar, quiero momentos particulares de reflexión y estoy seguro que a veces no va a coincidir, que vamos a tener cada uno nuestra concepción de vida digna y eso significa Nuestras necesidades. nuestra necesidad y proteger esa diferencia. Es que si yo necesito esto, pues para llegar a la igualdad necesito que protejas eso, porque yo para ser ser humano necesito esto. Yo para ser ser humano necesito esto otro. ¿Y saben qué estoy tratando de decir con eso? Que yo lo que necesito para ser humano, esos son los derechos humanos. Esa es la definición. Yo necesito expresarme, yo necesito transitar, yo necesito tener un negocio, yo necesito tener una propiedad, necesito que me protejan mi integridad física, la vida, yo requiero atención médica, yo requiero medicina preventiva, yo requiero tener agua, yo requiero tener alimentos. Todas esas cosas son los derechos humanos. Y es lo que vamos a ver en este curso. Y eso es filosofía de los derechos humanos. Es decir, aquello que nos permita, por la condición de ser persona, por la condición de ser persona, y eso, lo que yo necesito que se materialice para ser persona, esos son los derechos humanos. Entonces, si ustedes o alguien, yo no estudié derecho, pero quiero entender lo que son los derechos, pues por ahí vamos a empezar. Entonces, nuestras pláticas vamos a intentar hacerles así. Y fíjense, eso es filosofía del derecho. Es decir, nos decía un profesor que nos impartió temas de derechos humanos en la Universidad Carlos III, donde yo estudié mi doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, nos decía, él era filósofo del derecho, y nos decía, aquella filosofía que no resuelva problemas y que no se aplique en la práctica, ni es filosofía, es otra cosa. Entonces, cuando escuchamos la palabra filosofía, como que nos asusta y nos dice, eso es para los dioses del Olimpo, para las grandes pensadoras y pensadores, pero no, la filosofía es para explicar lo que somos nosotros, o sea, racionalmente. Incluso para salir del oscurantismo, la filosofía estuvo presente para ya no solo explicar una idea religiosa o explicar a Dios, que cada uno y cada una tiene derecho a pensar en cualquier religión,
o a no tenerla, cada quien es libre de profesar la religión que quiera y eso es su derecho humano también. Tiene que ver su derecho humano a su creencia o a no creer en nada. Cada quien, ese es nuestro derecho humano. Entonces, cuando se va al Estado moderno, cuando se llega a la Ilustración, cuando se habla de salir del oscurantismo, aparece la filosofía para decir, a ver, ya no vamos a explicar a un Dios determinado, sino vamos a explicar y a entender a la persona. ¿Yo qué necesito para ser persona? Y se da el proceso de secularización, de separar de lo religioso con lo no religioso o lo de las personas, lo humano, y se llama a través de un racionalismo, que es que gira en torno a la razón, al pensamiento científico, a todo que debe ser a través de un método científico, porque yo lo que voy a decir no va a depender de una creencia, sino a través de un método científico. Yo voy a respetar la creencia de una o de otro porque eso es libre, es parte de su derecho humano a la libertad de creencia y no lo voy a expulsar ni lo voy a hacer a un lado porque es su libertad. Pero cuando lo relacionemos con los demás, para hablar del surgimiento del Estado moderno, sobre todo, y para respetar las diversas creencias, yo voy a comunicar y voy a crear normas que van a responder a la razón, pero a la razón de explicar a la persona, no un dogma. Todo va a girar en torno a explicar a la persona. El hombre, en el sentido de género o persona, por su condición. Entonces vamos a buscar cómo el Estado se legitima y cómo yo voy a aceptar que alguien me gobierne y vamos a buscar la paz de todos y todas a través del derecho. Y fíjense, es ahí donde surgen los derechos humanos. Y empiezan a decir a través del pensamiento natural, sin que existiera el Estado incluso previamente, oye, yo soy persona. Y si yo soy persona, necesito que me respete la vida, la integridad personal, el derecho a tener una casa, a tener un negocio, a que lo que yo produzca, venderlo y llevarlo a otro lado. Y eso implica el derecho de transitar libremente. Yo tengo derecho de participar en las decisiones políticas. Yo tengo derecho a educarme. Yo tengo derecho a expresarme y que me respeten. Si yo estoy respetando a los demás, que me respetes a mí. Entonces, fíjense cómo desde antes de que existiera el Estado, cada quien en su interior demandaba eso. Y esos son los derechos. Dice, yo necesito que me respeten mi familia, mi libertad de tránsito, mi casa, lo que yo produzco, que me respeten, venderlo en otro lado. Lo estoy diciendo de una forma para entender por qué surgen los derechos humanos en la humanidad y van a entender desde cuando surge el Estado moderno, se construye a través de los derechos. Y fíjense, y nos vamos a remontar desde hace siglos, desde hace siglos. Y me voy a remontar a Inglaterra. Ahí los ingleses, perdone, permítame, deje poner orden con mis animalitos que están aquí para que no nos interrumpan. Permítame. Compañeras, entró un poquito más tarde. Él es el maestro Jesús Becerra. Se Sí, presentó como maestro. así es. Sí, Ok, Sí, muchas sí, gracias. ese. Entonces ya no va a ser la señora Esperanza, ¿verdad? La maestra.
la doctora Esperanza iba a ser. Él se presentó Ah. como el profesor, entonces va a ser él. Ajá. Yo creo que por eso hubo falta, ¿no? De las veces pasadas, porque no tenían ya maestra. Es que ella es muy ocupada. Es una eminencia, es una gran maestra, gran doctora. Ajá, ok. Entonces, pues ya no tenía tiempo. Ujú. Ah, está bien. Está bien el maestro. Ok. Está muy bien. Hasta ahorita se ve muy bien. Perdone, ya tuve que cambiarlos de área porque Está bien, Yo- maestro, no se preocupe. no, no se una disculpa. preocupe. Yo también tengo perrito, pero Yo también, me Sí, encantan. son de mis niñas y tuve que llevarlos a otra área porque es si que sí dan escuchan lata. o escuchan cualquier cosa que pasa, son muy inquietos. Y Ok, ya, no se ya, preocupe, ya los pues. puse en un área para que estén ahí jugando y no nos interrumpan. Ah, ok. Así es de que son en línea, siempre nos toca en ocasiones, desde cuando la pandemia, eh, pues hacer esos espacios, tuvimos que adecuar hasta espacio para los animalitos para poder darle su espacio a ellos y también que nos den a nosotros y adecuarnos. Para, También, para nuestro también salón, respetarle sus áreas Sí, de, de recreación. Entonces, tuvimos Sus que adecuar todo derechos. para nosotros ah, para y ellos. para ellos. Sí, creo que nos entendemos. Sí, sí, de hecho. Sí. Bueno, incluso también se está hablando ya de la protección de los derechos de los animales. Incluso hay toda una teorización para efecto desde el ámbito jurídico, asignarles también un marco jurídico. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, les explicaba que el tema de los derechos humanos ha estado presente por siglos, pero fíjese, después, desde muchos años hubo muchos olvidos y me voy a explicar de esos olvidos. Desde Inglaterra, y estaba explicándoles del tema inglés, que pues estaba el monarca y no había ningún contrapeso y el monarca decidía todo. Entonces, fíjense desde qué año aparecen los derechos y las personas exigiéndole incluso al rey y el rey aceptó una serie de derechos. Y me voy a referir desde el año 1215, fíjese ya hace cuántos siglos, en la Carta Magna, un grupo de personas le llaman de estamentos, porque pertenecían a diferentes grupos sociales, eh, le demandan al rey, le llamaron el rey Juan sin tierra por justo algunas cosas históricas que le sucedieron en ese tiempo y que no voy a entrar tanto a detalle, solamente voy a referir al tema de derechos humanos. Estos grupos estamentales o de clases le dicen, necesitamos que para que sigas siendo rey y nosotros te reconozcamos como rey, tienes que reconocernos a nosotros esta serie de derechos. Entre ellos, respetar la propiedad, el debido proceso, la presunción de inocencia, es decir, una serie de derechos para los propietarios, sobre todo, que les respetara. Entonces, eso nos da a nosotros la explicación de que ahí empiezan a surgir los derechos no solamente del ámbito interior, sino se empiezan a exteriorizar. Vienen desde el campo de la moral de cada uno de nosotros y se empiezan a exteriorizar. Y esos son los derechos humanos. Es decir, aquello que yo pienso que necesito para desarrollar todas mis potencialidades. Así como al rey Juan sin tierra, las personas le demandaron y le dijeron, fírmanos esta cartita, y le hicieron todo. Recuerdan que hace rato les dije, cada uno vamos haciendo nuestra lista, y esos son nuestros derechos, y así vamos a entender los derechos sin tanta complejidad, ni definiciones conceptuales muy elaboradas, sino que
si nosotros en nuestro interior va a decir, a ver, yo para ser humano, y voy a repetir para los que se han incorporado, a los 2 o 3 que llegaron posteriormente, yo para entender lo que son los derechos es muy fácil. Empiezo internamente a hacer esa listita. Así como estas personas en 1215 al rey inglés le dijeron, tienes que cumplirnos esto, esos son los derechos humanos. Desde ahí vamos a partir y luego, conforme vamos a ir avanzando en la clase, vamos a ir subiendo la comprensión y el desarrollo. Entonces, fíjense desde cuándo ahí estaban ya los derechos presentes. Todavía ni siquiera los españoles llegaban a América. Colón llegó en 1492, fíjense, siglo XV. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán fue en el año 1521. Estamos hablando ya, los ingleses ya estaban haciendo su lista, lo que en su concepción entendían por derechos. ¿Sí? Los derechos obedece a un proceso de acumulación, de evolución, que ha estado presente siempre en la historia de las personas. Y me refiero a personas porque a decir, a la historia del hombre, no quiero, quiero ser un término más universal, porque en ocasiones se pensó que hablar derechos del hombre era dejar fuera a la mujer. Entonces mejor me estoy refiriendo a derechos de la persona, porque incluso algunas declaraciones así se llamaron, Declaración de Derechos del Hombre, como la Declaración Francesa, así le llamó, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y eran derechos del hombre literal. O sea, porque luego vinieron los derechos de la mujer, pero por eso estoy refiriéndome más al término persona, porque ahí englobo hombre, mujer, niño, adulto, migrante, ciudadano, no ciudadano. Entonces, también el tema del lenguaje tenemos que ir aprendiendo y señalando para que sea algo más universal, más que agrupe en verdad a todas las personas. ¿Sí? Entonces, el origen de los derechos humanos no es un término de generación espontánea, ni a una concepción religiosa en particular, sino obedeció a la necesidad de cada una de las personas. ¿Sí? Ya siglos. Independientemente de religión, de concepción ideológica, política, sino que obedece a la necesidad de cada persona. ¿Sí? Incluso a lo largo del tiempo, si bien es cierto, algunas religiones aportaron temas que tienen que ver con derechos humanos, como el hecho de no matar a otra persona, de no robar, es decir, no atentar contra algo, pero la historia también nos dice que por creencias religiosas hubo muchas guerras y se dividió el mundo. Entonces, viene lo que se llama el proceso de secularización, y para evitar guerras religiosas, vamos respetando lo que cada quien crea. Si respeta la religión de alguien, el Estado tiene que respetar eso, pero no el Estado tiene que asumir una religión, porque ¿qué pasa? Aquella persona que no tenga esa religión. Y vemos en Europa las guerras muy lamentables por temas religiosos. Murieron millones. Entonces, la Declaración Francesa, uno de los que vamos avanzando en la historia, uno de los aspectos que cuidó fue reconocer la libertad de conciencia para evitar esas grandes atrocidades de la historia, de que por creencias religiosas se matara a las personas, o se excluyera, o se Perdón. desterrara a alguien. ¿Qué pasó en México en el tiempo de los cristeros? ¿Cuántos católicos fueron sacrificados por ideologías también? ¿Cuántos católicos? Y luego, posteriormente, las expulsiones a los no católicos. Entonces, o en Francia, igual, a los que no profesaban la religión y la fe
que profesaba el monarca como los católicos, o históricamente a los católicos perseguidos en Roma, que luego la hacen la religión oficial. Es decir, ni perseguir católicos, ni los católicos perseguir a los otros. Es decir, Así es, eh, respetar. lo vimos en Inglaterra, ¿no? Ellos renuncian al tema religioso del Vaticano y luego ellos persiguiendo a los católicos y sobre todo en Irlanda. Entonces, fíjense que la historia no aprende. Estamos en el poder y seguimos a la oposición y ya los otros están en el poder y hacen lo mismo. Entonces, como el tema judío, ¿no? Los nazis los persiguieron y los exterminaron y fue un crimen y ve ahora lo que ellos están haciendo. Entonces, como Sí. que la historia no aprendemos y por eso es muy importante estos temas. Qué bueno que la Universidad del Adulto Mayor habló temas de derechos humanos, porque fíjense que no es sencillo hablar de derechos humanos, porque todos tenemos diferentes creencias, diferentes concepciones y a veces el discurso de los derechos no es cómodo porque vas a tocar algún interés, alguna ideología, alguna creencia. No es un tema, es un tema muy sensible de abordar, pero tenemos que aprenderlo y tenemos que tocarlo. Eh, porque si aprendemos a respetar al y al diferente, imagínense qué sociedad tendríamos ahora. Y me voy a remontar a la historia, porque voy a ir caminando con la historia del presente, porque los derechos humanos son de antes y siguen viviendo ahora, y tenemos que recordar porque, como decía usted, no aprendemos en la historia. Volvemos a repetir y a cometer los mismos errores. Y en temas de derechos humanos es recurrente, es recurrente. Si en la Segunda Guerra Mundial se hablaba de proteger una minoría, justo porque ni siquiera se les dejaba hacer algún amparo, un juicio de protección para que no fueran expulsados o condenados a campos de concentración, es decir, proteger la minoría para que la mayoría no los masacrara. Fíjense ustedes, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pasa la Segunda Guerra Mundial y lo que hacen es proteger a esas minorías. Que la mayoría que gobierna, para llevar la paz, tenía que respetar las minorías. Fíjense ustedes, cuando se crea los estados en Europa, me voy a regresar todavía mucho. Si algo no entienden, me preguntan, por favor. Vuelvo a repetir, ¿eh? Pueden interrumpirme sin ningún problema porque somos poquitos y podemos dialogar. Somos pocas y pocos. Entonces, cuando se constituyen los estados en Europa, ahora pues vemos que está Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Turquía y así sucesivamente. Pero ¿cómo se constituyen esos estados? Y fíjense en esta historia. Y tiene que ver cómo se concebían las sociedades en aquel tiempo y cómo ahora es totalmente diferente. Se dan los acuerdos de Westfalia, para allá en el siglo XVII, porque había muchas guerras en Europa y tiene que ver con temas de derechos, para ir entendiendo la necesidad de respetar y cómo se construyen los estados y por qué aparecen los derechos en la historia. Y dijeron, hay muchas guerras porque unos son de una cultura diferente, otros de otra religión, tienen un idioma diferente. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Dice, vamos haciendo los estados, a ver, yo te voy a respetar a ti porque tienes tu propia cultura, tienes tu propio idioma, tienes tu tradición, y para evitar guerras, todo ese territorio donde hablan una lengua común, una tradición común, todo eso común, una raza común, formen su estado y le reconocieron el estado. Así, por ejemplo, los germanos, pues tienen su tradición común, la raza común, pues vamos haciendo el estado alemán, que es
el pueblo germano. Hoy están los otomanos o están los galos, por ejemplo, todo el pueblo galo que respondía a lo que ahora podemos conocer como Francia. Ah, pues que se constituye ahí Francia, porque tenían un idioma común, una tradición común, toda una cultura y tradición común. Pues para evitar guerras ahí, como todos son muy parecidos, se hace el Estado Nacional. Fíjense ahora, ¿creen ustedes que ese argumento para construir un país sea válido actualmente? ¿Ustedes creen que en México ahora, como nación, para que sea nación, requiere una sola religión, un solo color de piel, un solo idioma, una sola tradición? Imagínense ustedes si nosotros, los que estamos conectados ahora, nada más piénselo, no hay que decirlo, tendremos una sola religión, un origen étnico común, tenemos preferencias políticas parecidas, No. nos gusta un tipo de música parecido, somos muy homogéneos y por eso, como somos muy homogéneos, vamos a formar un país. ¿Creen ustedes que ahora sí se van a construir los países teniendo una religión común, una tradición común? Imagínense la tradición de una yucateco con un veracruzano o con un Maestro, perdón. norteño, por ejemplo, en Nuevo León o Chihuahua, Sonora. Se come lo mismo, se canta lo mismo, se escucha lo No, mismo en Yucatán que en Sonora o en no. Chihuahua. Ya que no. Maestro, Dígame. todo eso está concluyendo en la actualidad como, o sea, actualmente como un nuevo orden mundial por los países más desarrollados que quieren controlar a los más necesitados, ¿verdad? Fíjese que lo estoy tocando justo por eso, porque fíjense que ahora el discurso es a la inversa, cuando debería ser diferente. Sí, Porque todo eso que se ha avanzado en derechos humanos, bueno, como que estamos viviendo un retroceso. toda esa historia. Toda esa historia, toda esa riqueza de historia para llegar a la paz, porque el nuevo Estado, para llegar a la paz, no debe de buscar una religión común, una tradición común, un lenguaje común, porque eso es imposible. ¿Ustedes creen que si hacemos otra listita ahora diferente, decir, a ver, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es tu ideología política? ¿Cuál es tu origen étnico? Todas esas cosas. Estoy seguro, estamos conectados ahorita 7, personas, 9. 9. Somos pocos, pero ¿creen que será un grupo homogéneo? No, Imposible. imposible. Y fíjate el discurso de algunos presidentes del mundo. Eres extraño, te expulso. No eres nacional, no tienes derechos. Si han escuchado eso ahora, ¿no? Claro, con Maestro, en Japón como que ahí son muy estrictos, ¿verdad? Como que no les gusta que se metan mucho en su país, ¿verdad? Muchos extranjeros. Estaba oyendo eso, ¿no? a ningún Migrantes. Pues lo país, estamos viendo en Japón, lo estamos viendo en Europa, Estados cuando Unidos. Sí, pero increíblemente en Europa, que es la Europa de los derechos, lo estamos viendo ahora. Fíjense, Por eso está la guerra. Francia, Declaración Universal de los Derechos. los derechos. Ujú. Francia se distinguía por la igualdad, la libertad, la Respeto, fraternidad. la fraternidad y el ¿Qué respeto. significa la fraternidad? ¿Qué es la solidaridad actual? Ujú. Oye, yo voy a ayudar Ah, al desvalido, aunque no sea parte de mi familia o de mi país. Cuando se habla de fraternidad universal, se habla de ayudar al prójimo independientemente de su origen. Esos fueron los lemas de la Revolución Francesa. Por ejemplo, hay un partido francés político que encabeza una señora que habla ah, de expulsar a todo lo que huela a extranjero. ah. Ay, qué ¿Y cómo se feo, construyó Francia? con puro extranjero, ¿no? Fíjense, no sé si alguno de ustedes ve el fútbol y nada más por poner un ejemplo. Negros.
Si vemos la selección francesa, ¿qué observamos en la selección francesa? Muchos Sí, negros. es cierto. Sí, hay mucha gente de color. Es como también bueno, los que han emigrado a Canadá, ¿no? Porque hay mucho francés también, ¿no? Claro. O Entonces, sea, ¿qué significa? Francia se construyó por solamente los galos, actualmente ya era el grupo dominante que, si vemos, Francia se construyó por eso y sus colonias. mm, No vayamos tan lejos, Estados Unidos. Sí. ¿Qué ah, característica ha tenido históricamente Estados Unidos? Que es una sociedad cosmopolita. ¿Qué significa eso Muy de grande. cosmopolita? no, Muy pues grande. de todos los lugares del mundo, ¿no? Son de todo el mundo, para allá. Ay, pues, Que tiene no gente sabía de de todo el mundo. Que tiene personas de todos los orígenes. Y así se construyó, ¿no? Hay Así se mucho construyó. eco. Ahorita Es se decir, ya por eso recuerda el ejemplo de Westfalia, de los países europeos, siglo XVII. Ahora es Maestro, imposible. alguien tiene su micrófono A ver, abierto y sí, está perdón. Es que interrumpiendo. podemos tenerlo abierto, lo que pasa es que se oyen Sí, otros ruidos de otra cosa. mire, Sí. efectivamente, como yo lo hice hace un rato, hay que abrir el micrófono y sí, ábranlo porque es importante que participemos, Porque pero somos poquitos, ¿verdad? No, somos no nos poquitos. Pero viciamos. si en alguno hay más sonido, simplemente en ese momento apaguen el micrófono y no pasa nada. Pueden estar escuchando, pero nosotros no escuchamos el entorno. Entonces, Ajá, y luego, cuando ya no tengan más sonidos externos, vuelven a conectarse y, ajá, y es un tema para no interrumpirnos. Así sí. como yo lo hice, como estamos en línea, todos estamos expuestos a que nos interrumpan. Mira, ¿Sí? ahorita se estoy yendo. Sí, como que- Entonces, es válido nada más apaguemos el micrófono y podemos seguir. No, pues no dejan escuchar. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y podemos seguir, porque a veces empezamos con muchas voces y Se vicia. Sí, es se ¿verdad? Ujú. Entonces, pueden ir caminando sin ningún problema, pueden ir o están en su casa, pero aprieten a su micrófono, pónganlo en silencio y sin ningún problema. Como que se oye plática, pues, de otra parte. Sí. Bueno, ya. Bueno, entonces continuamos. Digo, son cuestiones de nosotros ir poniendo nuestro orden y luego van a participar, activen el micrófono o levanten la mano. Y yo les digo, no hay ningún problema, me pueden interrumpir porque también eso me ayuda a mí para si se están entendiendo las cosas y se vuelve más ameno. A mí me gusta que participen, ¿eh? Así es de Ok. que no se priven de ningún comentario porque vamos a ir aprendiendo todos, ¿eh? Gracias. De acuerdo. Está muy Entonces, bien. les comentaba Maestro, dígame. una disculpa, es que yo estoy por viajar, estoy en una terminal de Morelia y voy a Guadalajara. Si tengo un problema en el audio, nada más quiero reiterar mi asistencia. Me No se mantendré preocupe. conectada Yo hasta le puse el que... silencio. Sí, sí, Tengo está esa bien. Nada posibilidad. más quería comunicarle eso antes Sí, de que yo por algo pudiera perder señal. Muchas gracias. sin problema. Ya yo tomo nota aquí. Ustedes, Rebeca Sánchez. Sí, sí. Ya tengo aquí el control. ¿Ya Ok, nombró muchas lista, gracias. maestro? ¿Perdón? ¿Ya nombró lista? Ya. Es que yo entré un poquito tarde porque no me podía conectar. Soy María Ya la Rodríguez tengo aquí García. registrada. Rodríguez, María Rodríguez. Rodríguez García, sí. ¿Sí? Gracias, maestro. E Imelda Arbizo también ya está ahí, también ya la estoy registrando. Y Celina Rincón, Rincón, también ya está registrada. nomás que tengo problemas con la cámara, maestro, por eso no me he podido acomodar No se para que me preocupe, vea. ya estará en la otra oportunidad. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, le decimos que
justo los derechos surgieron por eso, de esa necesidad de que se reconocieran los derechos a todas y todos. Así como en Inglaterra, en la Carta Magna, le mandaron esa lista, luego llegó la Revolución Francesa, que fue un tema muy interesante en Francia y que ahora Francia a veces lo está negando. Les decía de este partido que está negando todo lo extranjero, pero está negándose ellos mismos, porque Francia también se construyó a partir de todo eso. Fíjense, antes de llegar a la Revolución Francesa les platico una historia que tiene que ver con los derechos. Cuando llegaron a América los españoles, y tiene que ver una explicación con las hipocresías del mundo actual, y creo que lo van a entender. Cuando llegaron los españoles aquí, surgió un problema, una diferencia con Portugal, porque Portugal ya tenía también una parte que el reino de Portugal, que era Brasil. Entonces empezaron a disputarse España y Portugal qué le pertenecía a cada uno. ¿Sí? Entonces hace una decisión religiosa que les funcionó, pero que no era lo ideal. Invocan al Papa para arreglar ese problema y el Papa hace una bula papal para resolver el conflicto entre Portugal y Francia, para decir qué le correspondía a Francia, perdón, qué le correspondía a Portugal y qué le correspondía a España. Entonces, como ambos eran reinos católicos, dicen, pues acuden al representante de Dios en la tierra, que era el Papa, y les pide, pues, cómo dirimir esa controversia, y el Papa hace una bula papal, se llaman las bulas alejandrinas, y dice, por mandato divino, esto corresponde a España y esto corresponde a Portugal. Y asunto arreglado. Pero un pensador español dice, a ver, a Gines de Sepúlveda, que asesoró a la monarquía a resolver ese problema de esa manera, dice, no, tenemos que justificar de otra manera. ¿Por qué estamos nosotros los españoles allá y por qué ustedes están los portugueses allá? Y se llamó Francisco de Victoria. Francisco de Victoria, que siguiendo la escuela de Salamanca o de los fundadores de esa escuela, dice, no, la forma de llegar a América es algo más sencillo. Para que ustedes puedan llegar a América o África, pues hay un derecho por el que pueden llegar. Y ese derecho, dice, como nosotros nacemos en la tierra, pues tenemos libre derecho a migrar. Como somos ciudadanos del mundo porque nacemos aquí, entonces yo voy a llegar a América no por la bula papal, sino yo llego a América porque soy ciudadano del mundo. Entonces, yo puedo llegar a Asia, América o África, no solo por ser católico. Yo voy a llegar a América, a África o Asia porque soy ciudadano del mundo. Y Francisco de Victoria así lo justificó. Dice, yo llego a América porque tengo libre derecho de emigrar. Fíjense desde cuándo, desde hace siglos, se reconoció el derecho a migrar. ¿Y quién hizo valer ese derecho a migrar? Cabrona, pues. Las potencias, las grandes colonias. Ellos fueron los primeros en defender el libre derecho a migrar. El libre derecho a migrar. Y fíjense ahora, ¿quién niega ese derecho ahora? Estados Unidos. ¿Y quién más? Francia. Todas las potencias. Sí, Lo, no les gusta, pues. lo que ellos hicieron valer, o sea, ellos defendieron ese derecho. No sé si me estoy dando a entender. Ellos construyeron jurídicamente el derecho a migrar. Y ahora lo están negando. Yo creo que ya es sobrepoblado, maestro. Pero Porque fíjense, ya somos muchos, ¿no, maestro? La pues claro, pero las mundial. migraciones es la historia del mundo. La historia del mundo son migraciones. Si ustedes leen cuestiones bíblicas
¿No habla de migraciones? Sí. Sí. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. El Maestro, pero gran también, problema es, sí, yo voy a migrar, pero cuando te voy a explotar. Ah, pero cuando tú me regresas la visita, eso ya no lo acepto. Les digo otra historia para entender esto de los derechos humanos. pero Estando también, yo en una maestro, clase en la disculpe, Universidad Carlos III, nos está impartiendo un profesor italiano su clase de derechos humanos. Obviamente era un profesor no partidario de la migración. Y un compañero de origen ecuatoriano empezó a defender pues, el derecho a migrar, sobre todo que en España pues tenían ya casi 1 millón de ecuatorianos viviendo allá. Y el profesor le dice, a ver, compañero, sin pasión alguna, ¿usted aceptaría a un extraño en su casa con su familia? ¿Usted aceptaría a un extraño? Y dice mi compañero, no, profesor, yo no aceptaría a un extraño. Ah, ya ve, así son los extranjeros en nuestro país. ¿Cómo yo voy a aceptar un extraño? Y dice mi compañero, permíteme, profesor, todavía no termino. Efectivamente, yo no aceptaría un extraño, pero yo sería una descortesía de mi parte no aceptar a alguien con quien yo estuve mucho tiempo con ellos. Sería una descortesía no aceptar que me regresen la visita. Y le explico. Ustedes, por ejemplo, en España, estuvieron 300 años en América. ¿Por qué? Aproximadamente. ¿Por qué no aceptan la visita ni siquiera de un mes, de 30 días? Ustedes estuvieron 300 años. Y así en Francia, digo así en África, en Asia. Es solamente lo que yo estoy hablando, es temas de cortesía, de regresar la visita. No somos extraños nosotros, no somos extraños, porque ni extraños fueron ustedes, llegaron 300 siglos con nosotros, entonces no somos extraños, no somos extraños. Díganme en la humanidad, ¿quién es extraño a quién? Los moros o marroquíes, ¿cuántos años estuvieron en la península ibérica, en España? 800 años. Son extraños los marroquíes en España. Pues no, maestro, porque tienen, de hecho, los españoles rasgos de ellos, ¿no? Los del sur, sobre todo. Tienen arquitectura, rasgos genéticos, comida. Paren de contar. ¿Son extraños? Los argelinos, nigerianos, ¿son extraños para los franceses? Fíjense cómo estamos viviendo un mundo de hipocresías. La contradicción. Hay un profesor filósofo del derecho español que acaba de morir el año pasado, el profesor Elías Díaz. Dice, fíjense cómo está el mundo. El capital viaja en Internet. ¿Sí? Podemos hacer una transferencia de aquí a Madrid, a París. India. ¿Necesito una visa a esa transferencia? No. No. ¿Puedo yo mandar en paquetería No. un libro, una artesanía de Tlaquepaque? ¿La puedo mandar a Berlín por paquetería? Sí, se puede. Sí. En 24 horas está ya, ¿no? Sí. Yo puedo, como persona, volar directo a Texas, a Tokio, o tengo que hacer trámites diferentes a la empresa de paquetería. Claro. Tiene que hacer trámites. Visa y todo eso. Es más fácil que una cosa viaje Que una persona. que una persona. Dice el profesor Elías Díaz, el capital viaja en Internet, las personas viajan A pie.
por el desierto o muriéndose en el mar. O muriéndose. Dice, ¿cómo es posible que el diseño global está hecho para proteger las cosas y no para proteger a las personas? Y no la vida. Es decir, el derecho es a nivel global lo que se está interrelacionando. ¿Nosotros somos el fin o somos el objeto? Y vamos para atrás. Somos el O sea, fin. ¿cómo es posible que una cosa viaje más fácil en el mundo que las personas? Y lo damos por sentado. Ah, es que es su soberanía nacional. Cada quien lo debe, es su soberanía nacional. Él puede decir quién entra y quién no sale. Ah, caray. Pero eso no se había superado desde hace siglos con el libre derecho de emigrar. Debe de controlar, sí, el flujo de armas, el narcotráfico, el terrorismo. Estoy de acuerdo. Pero las personas, Llegan al grado, profesor, que vi un letrero en Barcelona que tampoco quieren a los turistas, o sea, van a pagar y van a dejar dinero ya, y así estaba en inglés, que se fueran a su casa, ¿no? Los sí, sí, turistas, no mientras les migrantes. potenciaron su economía, sí nos conviene. Y ahora Ajá, son, fíjense, platico otra historia. Una profesora de la Universidad Carlos III hizo una investigación con números, es decir, así, empírica, con números, porque en España decían que a los extranjeros les estaban quitando educación, salud, todas esas cosas, y que había que expulsar a todos los migrantes. Y esta profesora hace un análisis económico de la migración y dice, a ver, con números, un migrante ecuatoriano, boliviano o marroquí le quita a España y empezó con números. A decir, a ver, una familia migrante, ¿qué hace? Pues trabaja en esto y demanda estos servicios. Y hace un análisis económico, es decir, a ver si en verdad está sangrando al pueblo español. ¿Y quién creen que resultó de ese análisis económico? ¿Qué es malo que aportan? ¿Qué es malo que aporta? Dice, aportan con su empleo, potencia la economía y dio números. Paga impuestos, paga rentas, consume alimentos, todo bienes y servicios. Y realmente lo que una persona migrante aportaba eran números negros, es decir, ganancia. Aportaba a la seguridad social, aportaba a la educación española, es decir, no le estaba sangrando, al contrario, le estaba aportando a la educación porque paga impuestos. Además, estaban aportando a la tasa de natalidad que iba en picada. Entonces, realmente lo que estamos viendo en el mundo es un retroceso en el discurso de los derechos, ¿sí? Y no se diga en programas sociales. Por ejemplo, no sé si han escuchado al presidente de Argentina que dice, viva la libertad, pero a la par está quitando todos los programas de apoyo a los grupos sociales en desventaja. Es decir, sí a la libertad, pero adiós a la fraternidad y a la solidaridad. Pero le quita todos sus beneficios. ¿Qué estoy tratando de decir? Los derechos no solamente son derechos de libertad, sino derechos de igualdad. Es como solamente decir sí a estos derechos que me son baratos y que no voy a gastar, pero no a la educación, no a la salud, no a la cultura, porque son derechos caros. Como que los impuestos solamente se van a destinar a unos derechos, cuando los impuestos deben ser ¿para qué? Para todos, Para parejo. todos. Tan derecho es derecho a la educación como es el derecho a la participación política. Tan derecho es el derecho al agua como el derecho a la libertad de expresión. Ah, pero como unos son derechos de libertad, que implica que el Estado
en teoría no haga nada, según, y los derechos sociales implican muchos gastos del Estado, muy cómodo, ¿no? Ah, pues estos derechos sí los reconozco porque implican no tanto gasto y estos derechos que van destinados a personas con discapacidad, a migrantes, a indígenas, a adultos mayores, programas de eso no, porque son derechos caros. Pero ¿saben que eso es un discurso trampa? Porque dicen, ah, el derecho de participación política es barato. ¿Cuántos miles y millones se gastan en elecciones? Muchísimo, Ah, mucho pero son dinero. derechos baratos, porque son derechos de libertad. Para ellos cuando les conviene. Vean, Sí, es un discurso trampa. No sé si ya me estoy dando a entender. sí. Sí, Eh, sí. los derechos son derechos todos. Yo no puedo decir, ah, es que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la libertad. Es más importante el derecho a la libertad de empresa que el derecho a la alimentación. Es más importante el derecho de participación política a la educación. ¿O es más importante la salud que la educación? ¿Yo puedo decir eso? Pues si no hay No, salud, no puede haber lo Porque demás. todos los se derechos contradicen. son interdependientes. Yo no puedo decir, este derecho es más, es más importante que este. Importante. Por ejemplo, si yo digo el derecho a la educación es más importante que el derecho a la alimentación, tendré razón, No, No, ambos son importantes. exacto. Entre Porque la si salud yo y la voy a la escuela educación, desnutrido o enfermo, ¿voy a aprender? nada, no. se va a No, enfermar. los derechos son interdependientes. Los derechos son Interdependientes. interdependientes. Entonces, yo no puedo separar los derechos porque van interrelacionados. Si yo le quito el derecho a la salud y a la alimentación para darle prioridad al derecho a la educación, pues ni siquiera el derecho a la educación se va a materializar porque los otros derechos no están asegurados. ¿Queda claro? Ujú. O sea, por eso el discurso de decir, este derecho es más importante. No, todos son relevantes. Ah, es que solamente voy a aportar el derecho a educación y a la salud. Oye, ¿y el derecho al agua? ¿El derecho a la libertad de tránsito? ¿A la movilidad? ¿A la accesibilidad? ¿Todos son derechos humanos? Sí. ¿Qué les decía al inicio de la clase? Que van a ser derechos humanos todo aquello que nos permita ser lo que somos, persona. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Pues todo aquello que nos permita ser lo que somos. Yo necesito educación, necesito salud, necesito vivienda, necesito el agua, necesito expresarme, necesito tener una fe religiosa o no la necesito. Eso es lo que a mí me permite ser y vivir dignamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo decir ni discriminar derechos, porque todos son relevantes, Interdependientes. importantes. Interdependientes. Interrelacionados. Entonces, los derechos no son producto de la generación espontánea. Son fruto de las exigencias y las luchas de las personas a lo largo de la historia. Íbamos a tocar el pueblo francés. Pero antes de tocarlo, de lo que hemos dicho, ¿tienen alguna duda? No. Maestro, yo sí, pero ¿cómo se le exige a un país que lo reconozca? Porque algunos no lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Vamos, Unidos está violentando los derechos humanos de los migrantes, por ejemplo, y que sí le sí, aportan a su economía y que ese país ha sido de migrantes, o sea, bueno, Canadá, yo creo que ahorita en todos lados, ¿no? Ya ve uno gente de toda, y pues aportan, por supuesto, porque trabajan y viven ahí, pero no se lo respetan y
Ahorita como están, agarran a cualquiera en el supermercado, en la calle y lo meten hasta lo esposan y resulta que era ciudadano, ¿no? Pues ni le permiten siquiera hablar y si no trae comprobante, Y eso mientras ya Tienes lo que, tienes que traer tus papeles. Mi hermana vive en Estados Unidos y ya es ciudadana y de todas maneras tiene que traer su tarjeta, Ajá. ¿no? Por si los agarran. Tiene que traer Efectivamente. papeles diarios, siempre tienen que traer sus Sí, papeles por eso. Entonces, ¿quién yo les sé. exigiría a los países que tuvieran derechos humanos? No lo están reconociendo. Fíjense, hay un gran problema en Estados Unidos. Y les voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución mexicana inicia con un término universal y eso fue a partir de la reforma del 2011 de derechos humanos. Y dice, toda persona, así dice nuestra Constitución, y es para responder la pregunta, y luego vamos a ir avanzando más. Dice nuestra Constitución, toda persona tendrá los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados de derechos humanos. Y dice, toda persona para México, para las personas que están en México. ¿Qué significa eso? El decir toda persona ya no excluye a nadie, ya no dice todo mexicano, todo ciudadano, sino dice toda persona. Y eso es fabuloso porque en México, si hay un guatemalteco, un argentino, un hondureño o un salvadoreño, al leer la Constitución mexicana y dice, toda persona tendrá los derechos de esta Constitución e incluso de los tratados internacionales que el Estado ratifique, ya puede ser exigible por un hondureño, un guatemalteco, derechos en México. Bueno, Sí, al incluir toda persona, sí, pues son todos, ¿no? Sí, por el hecho de estar Efectivamente, ahí. en Sí, México, sí, sí, porque ya la Constitución lo otorga. Nuestra Constitución es una Constitución con tendencia universal, sí, por porque el, ¿un extranjero puede irse al amparo en México? Sí. ¿Puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos? Sí. ¿Por qué lo puede hacer? Porque la por el simple hecho Constitución de que ya está aquí y ya lo está. permite. Estados Unidos, su Constitución tiene derechos de libertad? Sí. No, ¿Su no, Constitución tiene derechos de igualdad? no. No. Ese es el gran problema. Otro gran problema, que Estados Unidos no ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos. Y mientras Estados Unidos no ratifique esos tratados, va a ser difícil exigir al gobierno norteamericano el respeto. Es el gobierno que menos ratifica tratados de derechos humanos en el mundo. No, y Maestro, y con el actual gobierno, pues está peor. maestro, Dígame. ratificar es aceptar y firmar, ¿verdad? Sí, Una carta o es lo que sea primero, de derecho. firma, o sea, lo adopta, lo firma, y luego viene el proceso de ratificación. Ujú. En México, quien lo ratifica es el Senado de la República. Mm. Maestro, ¿sabe qué? Hay mucho, por ejemplo, a nosotros nos exigen en Estados Unidos la visa, en muchos países, ¿no? Pero ¿por qué México no puede exigir visa también a todos los extranjeros? Y pues, o sea, México, pues, o sea, sí tiene la libertad, o sea, de que toda la gente entre, ¿no? Pero pues a nosotros nos están limitando en muchos países. no, sí Ent- piden visa aquí en México, me consta. ¿Para qué entonces sí piden visa? Sí, Otra cosa, pero de Estados es un Unidos no trámite les muy exigen. sencillo. En, sí, en, en derecho internacional se llama la teoría de la reciprocidad. Es decir, como tú me tratas, yo te trato. Por ejemplo, Brasil, Ah, cuando empezaron a hacer esas medidas muy exigentes en Norteamérica de las huellas, ah, de la imagen, él aplicó lo mismo, la teoría de la reciprocidad, pero México ha tenido una característica de ser muy abierto a la comunidad internacional y creo que está bien,
O sea, si ellos cometen atrocidades, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Entonces, porque sería como una contradicción de nuestra parte. Pues sí, Exigir, pero exigir respeto allá y nosotros, y que incluso no crea que somos peritas en dulce. Pregúntenle a los centroamericanos cómo les va con muchos elementos del Estado mexicano, eh, que no les ha ido muy bien, que a veces no denuncian por seguir su paso, pero, pero no crean que ha sido muy fraternal el tránsito por México, porque a veces grupos delincuenciales se aprovechan y a veces el Estado guarda silencio. Si ustedes le preguntan a un hondureño cómo les ha ido en México, no crean que van a decir que ha sido, eh, que han vivido en lecho de rosas, como dijera Cuauhtémoc. No les ha ido muy bien. Eh, yo recuerdo hace algunos años hicimos un diagnóstico sobre personas migrantes en México y lo que encontramos, los hallazgos que encontramos, no crean que eran muy halagadores. No estaban muy bien. Entonces, eh, creo que a veces hemos sido candil de la calle y oscuridad de la casa en algunos aspectos. Tampoco vamos a decir que en México ha sido un ejemplo de respeto a los derechos humanos. Claro, hay avances como fue la reforma del 2011, como fue algunas sentencias interesantes para grupos de situación de vulnerabilidad, pero no siempre ha sido así. Miren, vamos a dejar la clase por hoy. Creo que corren por México, como nos hemos ido corrido, hora y media ya, eh, y yo tengo también otros pendientes, entonces vamos a tratar de irnos así corrido, a ver si en hora y media logramos agotar la clase, pero también quiero preguntarles y consultarles si les dejo algunas lecturas, ¿cómo ven? Para Sí, entender los temas de derechos humanos. de hecho, Pueden ir le iba a pedir adelantando, ¿no? intentan para a ver ponernos. cómo las ven, si las entienden y podemos comentarlas en clase. Sí, ok, Sí. está bien, maestra. maestra, sí, está Sí, bien. está bien, maestro. Pero Bueno, no voy mucho, a maestro, porque compartir no lecturas, vemos muy bien. yo mismo se las escaneo y a ver cómo las ven y si podemos caminar con esas lecturas. Y Está si no, de bien. todo, yo lo voy a dar en clase, no se preocupen. Voy a compartirles una lectura pequeña de unas 30, 40 páginas, a ver cómo la ven. Intenten, porque que espero no sea compleja. No se preocupen si no la entienden, yo lo explicaré en clase, pero para ir de la mano. Vamos haciendo un esfuerzo a ver cómo lo sienten y me lo platican la próxima semana. ¿De Está acuerdo? muy bien. Sí. La voy a ¿En compartir dónde la lo va a mandar? lectura en WhatsApp, en el chat que está ahí, Ah, a ver cómo la ven. Está muy ¿De bien, acuerdo? maestro. está bien. De Está bien, acuerdo. maestra. Bueno, entonces, ¿alguien más que hubiera faltado anotar? Creo que no. Nadie contesta. Ya está Alviso, Cortés, González, Hernández, Miranda, Rincón, Rodríguez, Sánchez. ¿De acuerdo? De De acuerdo. acuerdo. Somos 8 y con usted 9, ¿no? Sí, así es. Mm. Son 9. Muy bien. Pues un gusto y continuamos la próxima semana. Muchas gracias, maestro. maestro. Muchas gracias. Que estén Hasta muy luego, bien. compañeras. Nos Hasta vemos. luego a Luego, todas. luego. Muchas Bye. gracias. Hasta Ustedes, luego. hasta luego. Adiós.